De nuevo, muy buenos días y le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos a este webinario llamado 3 innovaciones para aquellos productores, pequeños productores que aseguran SAN y permiten generación de ingresos. Les comento que este webinar está transmitido vía Facebook Live a través de nuestro foro de innovación SAN, el cual es un espacio virtual permanente de discusión que contribuye activamente al establecimiento y promoción y difusión de la innovación en Honduras, innovación en SAN. Mencionarles que durante el desarrollo de este webinario vamos a poder tener el espacio de hacer las preguntas en la caja que está en la parte inferior de su pantalla, que dice Q&A, y también vía el chat de la transmisión de Facebook Live. A continuación, para dar inicio a este webinario, tenemos al ingeniero Jorge Quiñones, quien actualmente labora en la UTSAN como jefe del Departamento de Gestión de Sistemas Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN. Así que le damos el espacio, ingeniero, para que nos comparta una breve introducción y unas palabras de bienvenida. Adelante. ¿Sí? No escucho. Adelante, ingeniero, le escuchamos, sí. Ok, bueno, muchas gracias, Isabela. Muy buenos días tengan todos, estimable concurrencia, colegas. Esta mañana pues venimos nosotros en representación del ingeniero Joselino Pacheco. El ingeniero Joselino Pacheco, como todos ustedes, la mayoría sabe, pues es el director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la UTSAN. A él le fue imposible acompañarnos. Sin embargo, por mi medio, pues les manda su agradecimiento por esta amable presencia a este importante webinar. Scarlett ya mencionó, pero para tenerlo presente, la experiencia de este día, el webinar de este día, pues lleva como nombre innovación, horas para pequeños productores que afirman, estas prácticas afirman o aseguran, valga la redundancia, la seguridad alimentaria y nutricional, y lo más importante, permitiendo la generación de ingresos a las familias. Estos temas serán desarrollados por el colega, el ingeniero y Master of Science, Julio López Montes. Julio López en este momento es profesor y director del Centro Regional de Innovación para Hortalizas y Frutas de la Universidad Zamorano, o sea, la Escuela Agrícola Panamericana. A manera de una breve introducción a esta temática, como ustedes recordarán, Scarlett ya algo había mencionado, un 20 de noviembre de 2010, de 2019, se lanza un SAN, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este foro llevaba la finalidad, ¿verdad?, de constituirse en un espacio virtual permanente de discusión, ¿verdad?, tan necesario en nuestro medio para que viniera de manera a la promoción y a la difusión de sistemas, ¿verdad?, y mecanismos de difusión, pero lo importante es innovación en seguridad alimentaria y nutricional, no debemos perder eso, y que iban a ser complementados con mecanismos institucionales reflejo de aquellos, ¿verdad?, con el desarrollo sostenible y la transformación rural en Honduras. En otras palabras, estimados colegas, el Foro de Innovación viene a ser la plataforma catalizadora, ¿verdad? Afirmamos esto de las acciones innovadoras, que es la palabra clave importante, que fueran identificadas, como ustedes recuerdan, a través del concurso para ideas innovadoras en SAN, así como del concurso aquel de Eurosan Emprende. Como esta plataforma, según mencionamos anteriormente, trata de innovación, es bueno aclarar hasta cierto punto que esta es una innovación, pero referida, o sea, nuevas acciones referidas al desarrollo de nuevos productos y procesos en el uso de
tecnologías y modelos apropiados, ajustados a las situaciones agroecológicas con las que el pequeño productor convive día a día. Esto para el beneficio de sus familias, relacionado fundamentalmente, lo que siempre hemos dicho y el objeto de esta plataforma, a prodigar seguridad alimentaria y nutricional y lo más importante, la generación de ingresos. De igual manera, y refiriéndome un poco al alcance de los términos, los pequeños productores las tecnologías no son tan apropiadas a veces, o mejor dicho, no son las que ellos utilizan las más apropiadas para sus medios de cultivo. Entonces, las innovaciones presentadas en esta plataforma, el día de hoy y los webinars que se han venido desarrollando, llevan como objetivo prodigar ese elemento estratégico de mejorar competitividad, que es otra palabra clave, ¿verdad? Competitividad a la hora de producir. Pues, ¿por qué va a haber competitividad? Pues se hará la producción con mayor eficiencia y para tener un mejor posicionamiento en el mercado. Y claro, estas son innovaciones enfocadas a reducir los efectos del cambio climático que tienen que estar presentes en todas nuestras tecnologías de ahora en adelante y áreas que tenemos que haber estado en esto. Bueno, con esta breve introducción, estaríamos listos entonces para ver y escuchar los temas de este importante webinar. Este día se van a tocar 3 temas. El primero, que es innovación y competitividad en el uso de macrotúneles. Después nos van a explicar lo que es el SEC. SEC con Z es Cámara Fría de Energía Cero, esto por sus siglas en inglés. Y la tercera exposición será el uso de jaulas innovadoras para gallinas ponedoras. Como verán, todas ellas proveerán, seguridad alimentaria y nutricional y lo que ya mencioné, muy importante, generación para las familias. Ok, sin más, ¿verdad? Entonces daríamos por iniciado este importante webinar y transferimos el uso de la palabra a nuestro experto en los temas que hoy nos ocupa y nos trae a este evento virtual. Como ya lo presentamos al inicio, entonces le vamos a dar la palabra nuevamente a Scarlett para que comience el colega Julio López Montes a transmitirnos los conocimientos que él bien posee. Muchas gracias y nuevamente sean todos bienvenidos a este webinar. Gracias, ingeniero Jorge, muy amable. Como bien lo mencionaba, esta mañana nos acompaña el ingeniero Julio López, quien en pocos minutos nos estará instruyendo sobre esta interesante temática del webinar. Pero previo a darle el espacio, déjenme contarles un poco sobre su carrera profesional, aunque ya el ingeniero Quiñones también mencionó algunas cosas. Sin embargo, vamos a completarla con la siguiente información. El ingeniero Julio es graduado de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano con una maestría en manejo integrado de plagas y una especialización en educación agrícola. También actualmente es profesor asociado y director del Centro Regional de Innovación para Hortalizas y Frutas de El Zamorano. Tiene más de 15 años en investigación y alrededor de 20 años en programas de extensión con pequeños y medianos productores. También ha coordinado y desarrollado programas nacionales y regionales en Centroamérica sobre manejo integrado de plagas y desarrollo rural con un enfoque en seguridad alimentaria y nutricional, generación de ingresos y emprendimientos con jóvenes del sector rural. Así que, ingeniero López, agradecemos desde ya su tiempo para instruirnos sobre esta temática en esta mañana, por lo que les cedo ahora su espacio. Adelante. Puede encender su micrófono. Muchas gracias, Scarlett. Muchas gracias, Jorge. Pues espero que en esta mañana, ¿no? La parte que nos corresponde por lo menos presentar, pues demos y brindemos algunos datos que sean de interés para muchos de los colegas que están ahorita presentes, para productores y para técnicos que están trabajando en este caso con productores. Voy a compartir ahorita una presentación para que así por lo menos entremos en el detalle de esto. Me avisa por favor si ya pueden visualizar la pantalla. Perfectamente, sí. Adelante, la podemos visualizar.
Ok, primeramente quiero mencionar de que aquí en Zamorano existe un centro regional de innovación que está ligado a 3 centros a nivel mundial que trabajamos, por ejemplo, con algunas universidades, en este caso específico con Tailandia, que está ubicado en una de las universidades Land de ese país, con 2 universidades de África que tienen también 2 centros, uno en Nueva Guinea y el otro en Zambia, y el centro regional nuestro acá que se compagina con el centro regional que maneja en los Estados Unidos la universidad, en este caso UC Davis. Entonces, estas 3 innovaciones que les voy a presentar han sido desarrolladas en coordinación con estos centros y evaluadas dentro de los programas de innovación que tienen que ser pues, ajustadas precisamente para pequeños y medianos productores en estos sectores. Entonces voy a, así con esa breve introducción, voy a básicamente presentarles 3 innovaciones para pequeños productores entre las sin número de innovaciones que estamos trabajando. Y en este caso específico, como decía el ingeniero Jorge, vamos a tocar la parte de macrotúneles, la parte del SEC, el SEC que en sus siglas en inglés, en este caso es Zero Energy Chamber, Cool Chamber, que eso fue básicamente una innovación creada y generada para países, en este caso, y comunidades de zona seca, como fue África. Luego fue traída acá en Zamorano, aquí adaptamos y mejoramos esa innovación y la desarrollamos para pequeños productores también en zona seca. Y voy a trabajar la innovación sobre jaulas innovadoras para producción de gallina en estabulación. Muy bien. El objetivo es presentarle, ¿verdad?, a ustedes este tipo de innovaciones para que las analicemos, las revisemos y en este caso específicamente enfocada a seguridad alimentaria y nutricional, pero en todo sentido, estos son fácilmente escalables para trabajar, por ejemplo, diseño, en este caso, y modelos para generación de ingresos. Muy bien, la primera innovación que quiero compartir con ustedes básicamente es la innovación de Zero Energy Chamber, Cool Chamber, que esta, como les mencionaba, es una tecnología, hoy la estamos nominando así, pero tiene apenas 2 años de estar en evaluación, en trabajo de investigación, y sencillamente la llamamos la refrigeradora del campo. En este caso específico es una innovación que quisiéramos, ya la hemos probado con pequeños productores, pero quisiéramos levantarla, ¿no?, hacia una escala un poquito más grande con otras familias de productores que tienen este mismo problema que a continuación voy a presentar. Cuando usted está en el campo, por ejemplo, cuando cosecha fruta, cosecha cualquier vegetal o verduras, como le llamen ustedes, cuando usted cosecha eso, cuando sale del campo, corta el pedúnculo, por ejemplo, de este vegetal o de esta fruta, usted trae ese vegetal y esa fruta con un tipo de temperatura que llamamos calor de campo. Ese calor de campo, una vez que usted corta el vegetal, se activa inmediatamente todas las sustancias que en estos vegetales y estas frutas existen y permite un desarrollo fisiológico de esta fruta y estos vegetales que conllevan a este tipo de producto a la madurez. Luego de la madurez pasa un proceso muy rápido hasta el envejecimiento y la pudrición de este tipo de vegetales. Para que miremos un poquito el proceso, estos son, por ejemplo, vegetales frescos. En este caso, son vegetales frescos cosechados del campo, que cuando usted ya los lleva a la situación de anaquel o para la mesa o para lo que hace cualquier ama de casa en su casa, vemos que hay un proceso rápidamente de envejecimiento de los vegetales y de las frutas. Por otro lado, una vez que ese proceso se completa, entonces las frutas, las verduras o los vegetales entran en el proceso de descomposición, como la foto de abajo, que está el tomate, que está ahí, que está presentando, en este caso, un problema de hongos secundarios, precisamente por la parte de envejecimiento de este tipo de productos. Esto ocurre aproximadamente unos 3 a 5 días. Se compra en el supermercado, llega a su casa,
no lo refrigera, no tiene nada, entonces usted ese fruto le dura de 3 a 5 días. Muy bien. Para entenderlo un poquito mejor, vemos que esos frutos ya no son frutos de calidad, no son frutos comestibles, precisamente porque no llevaron un proceso de refrigeración. Cuando hablamos de post cosecha, la refrigeración es fundamental. Estos productos, por ejemplo, ya no podemos consumirlos precisamente porque pueden tener algunos contaminantes o precisamente porque el sabor y la textura de estos vegetales y estos productos ya no es tan adecuada. Muy bien. Cuando hablamos de la cámara fría, de cero energía en este caso, entonces es una innovación que se ha desarrollado precisamente para tratar de menguar ese tipo de problemas. Los materiales que se usan son bien sencillos. Por ejemplo, ladrillo de barro, que lo encontramos en cualquier lugar aquí en Centroamérica y en Latinoamérica, que son los que hacemos de arcilla. Se utiliza arena de río, que la arena de río usted puede recolectarla en cualquier río, cualquier ladera, y pues definitivamente es gratuita. Necesitamos paja o zacate seco, ¿no? O paja que le llaman cuando alimentas, por ejemplo, los animales como los caballos, o material reciclable. Poca cantidad de agua porque siempre se requiere un poco de agua. Requerimos cajas plásticas para cosecha como las que se utilizan, por ejemplo, cuando recolectamos tomate, chile o cualquier tipo de producto a nivel de campo. Y necesitamos tapaderas de material reciclable. Cuando tenemos esto que está acá a manera de referencia, voy a explicarles un poquito qué es el concepto innovador que existe, por ejemplo, en esta refrigeradora de campo. Dentro de la cámara, una vez que nosotros la tenemos construida y aplicamos agua en el sistema completo de la cámara, esta cámara, por medio de la evaporación lenta del agua, en este caso, produce un efecto de enfriamiento, de refrescamiento y endurecimiento de las paredes celulares de estas frutas y de estas verduras. Esto permite que una vez cosechado el producto, el periodo completo de 5 días que dura la fisiología de maduración se alargue de 6 a 7 días adicionales. Esto significa que los productores o las amas de casa que utilizan este tipo de innovación tecnológica van a tener un producto de anaquel fresco, túrgido y rico de consumo, por lo menos por 15 a 16 días, dependiendo de cómo manejemos la cámara fría. Para entender un poquito qué es esto, cómo se construye y cómo se hace, aquí en esta foto que les estoy presentando como paso número 1, tenemos estudiantes, en este caso de la escuela Zamorano, haciendo la base o construyendo la base de este tipo de innovación. Si vemos, la base en este caso la construimos de ladrillo y esto lleva 2 cámaras consecutivas construidas hacia arriba con las medidas del tipo y la cantidad de cajas que nosotros tenemos a nivel de campo. En este caso específico, lo hicimos, por ejemplo, con 6 cajas. Aquí hay 6, 2, 4, 6 cajas de cosecha de productos y levantamos las paredes hasta el nivel de las cajas. Abajo ven un grupo de productores, esta es una zona en este caso de Teopacenti, produciendo su propio cool chamber en el campo. Ellos también utilizaron una base de ladrillo, no es necesaria, pero ellos la usaron también para desarrollar la innovación tecnológica. En el paso número 2, aquí vemos, por ejemplo, las 2 cámaras, una cámara externa y una cámara interna, que es donde van las cajas, y en medio una franja, en este caso, como de alrededor de unos 10 centímetros que separan las 2 cámaras, que es donde va la arena. Aquí se coloca la arena de río. En el paso número 3, cuando ya tenemos la arena, instalamos nosotros un sistema de riego. En el caso de Zamorano, pues eso es factible. Cuando estamos a nivel de campo, usted puede simplemente mojar totalmente la arena con un balde a capacidad, pero que no chorree, sino que se empape o se moje totalmente. Luego coloca
las verduras, la fruta o lo que tenga, ¿verdad?, que tenga que refrigerar, en este caso, como lo ven aquí, por ejemplo. En este caso estoy poniendo un ejemplo con chile, chile verde o chile bolsón. Y se hace una tapa. En este caso nosotros la tapa la hicimos de madera que no sirve, la buscamos ahí, la construimos. Y si se fijan la tapa ahí, aunque no está muy claro, la hicimos, por ejemplo, de cinta reciclable de riego. Y al final, pues tenemos ahí una cámara fría, totalmente construida, y le hicimos un techito. En este caso lo construimos con planta de bambú, pero usted puede hacer cualquier uso, una rama puede ser, y construir el techito, y arriba le pone el zacate seco o la paja. Para que miren lo sencillo que es esto, este niñito, por ejemplo, hijo de un colega, hizo un experimento a nivel de escuela para su programa de seguridad alimentaria. Le mandé las indicaciones y miren cómo construyó su cámara fría. Hizo los ladrillos, hizo nada más de una caja, hizo la tapadera, y la tapadera la hizo con plástico y maderita. Y si se fijan acá, él usó, por ejemplo, botellas plásticas que las cortó y les puso hoyitos y las llenó de agua. Con eso estaba constantemente mojando la arena. Y si se fijan al lado, esto es una cosa muy real, muy propia de los resultados que tuvo. La fruta, a los 8 días de estar acá, esta es una fruta totalmente sana, bonita, brillante. Y la de al lado, a los 8 días, ya tenía todo el proceso de maduración y envejecimiento y encarrugamiento de las frutas y de las verduras. Muy bien. A continuación les voy a presentar la innovación número 2, el macrotúnel. El macrotúnel fue una idea diseñada ya hace un par de años, unos 5 o 10 años, yo diría una década, más o menos, donde se originó para pequeños productores la idea de utilizar, por ejemplo, en este caso, producción protegida. Bien, el concepto como tal, pues no es tan nuevo. Lo que aquí es innovador es que este concepto se ha ajustado, por ejemplo, a tecnologías adaptadas a cambio climático. Entonces, voy a expresar un poquito qué son los problemas realmente que suceden a nivel de campo y del por qué surge y nace la innovación en este sentido. En el campo tenemos problemas, por ejemplo, serios en términos de manejo de suelo, manejo de agua, porque es muy escasa el agua y principalmente en zonas secas y en lugares donde trabajamos con pequeños productores donde el área que siembran es pequeña precisamente porque no tienen suficiente suelo. Y el agua pues definitivamente es bien escasa. El otro problema que existe es de que las plagas son abundantes y en cultivos de alta demanda, en este caso, y que son muy rentables como chile, tomate, la mayoría es solanácea, entre otras, cebolla, algunas umbelíferas como las zanahorias, por ejemplo, entre otras, que son, por ejemplo, de alta rentabilidad y que usted la puede colocar en mercados o en mercados locales indígenas. Entonces vemos de que la presión que tienen de densidades poblacionales de plaga de primer índole es enorme. Entonces usted no puede producir muy bien o puede producir algo, en este caso, por ejemplo, la plantación esa que ven ahí de tomate, pero esa producción se ve menguada por estos problemas que les estoy explicando. Por lo tanto, tienen muy baja productividad y no puede trabajar con diseños realmente tan buenos en la parte, por ejemplo, de siembra a campo abierto. Muy bien. Entonces, en ese sentido, se pueden utilizar macrotúneles, solo que este tipo de macrotúnel es un macrotúnel diseñado a pequeña escala. En este caso, por ejemplo, se pueden utilizar tubos galvanizados, mallas antivirus, alambre de amarres, sistemas de riego de baja presión. Podemos usar plástico para camas, altamente reusable, siembra de alta densidad y no uso de químicos contaminantes para nosotros los seres humanos. ¿Qué es el concepto aquí innovador? Muy bien, se escogen, por ejemplo, cultivos de alta rentabilidad para sembrarlos en alta densidad. Cuando decimos alta densidad es sembrarlos en cama
y en este caso específico lo sembramos a 3 bolillos, por ejemplo. Eso te aumenta la densidad en una cama y puedes tener, en este caso, una cantidad de plantas superior en un área reducida. Cuando usamos eso, la otra parte innovador, que no la pongo ahí en el concepto, es que hacemos las camas bajo un sistema, en este caso, de producción intensiva, desarrollado bajo el enfoque, en este caso, de productos biointensivos o sistemas de producción biointensiva. Eso significa que estas camas van a doble excavación con incorporación, en este caso, de materia orgánica ajustada al 3%, que eso es requerido, y eso le permite al productor no volver, por ejemplo, a hacer esa cama por lo menos 6 ciclos. Del primero que hizo, 6 ciclos de cultivo. Esos son aproximadamente 3 años de producción con el mismo sistema, por ejemplo, biointensivo. La otra tecnología en este concepto que se maneja para este tipo de macrotúnel es riego a baja presión. Cuando lo regulamos bien y lo sabemos manejar, este sistema de riego te reduce el uso de agua hasta un 40, hasta 60%, dependiendo cómo lo estamos manejando y el tipo de cultivo que estamos queriendo producir. Con esto, reducimos también el 80% aproximadamente de los costos que se utilizan en este caso para el manejo de plagas y eficientamos de mucha mejor manera el uso del agua y el suelo. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos promoviendo? Estamos promoviendo, en este caso que ustedes ven ahí en amarillito resaltado, macrotúneles que vayan de 500 a 700 metros cuadrados. Cuando usted tiene, por ejemplo, ese tipo de dimensiones, entonces explico un poquito cuál es el procedimiento de cómo construir esos macrotúneles. En el paso 1 usted hace el arqueado, ¿verdad? Mide el terreno, hace el arqueado con los tubos. En el paso número 2 hace el amarre y el ajuste de esos tubos para las dimensiones que usted está queriendo construir. Cuando hablamos de 700 metros cuadrados, estamos hablando en este caso, por ejemplo, de camas de alrededor de unas 8 camas y que tienen más o menos un distanciamiento de 1 metro. Entre cama y cama, alrededor de 50 centímetros. Entonces eso te ajusta aproximadamente a unas 8 camas de producción. En el paso 3, colocamos la malla en su totalidad, hacemos el sellado porque sí tiene que estar sellado. La ventaja de este tipo de malla es que la temperatura a lo interno se aumenta un poquito. No es como que estemos trabajando, por ejemplo, en un greenhouse, por ejemplo, ¿verdad? Que es un poco diferente la tecnología y ahí tienes que utilizar, por ejemplo, ventiladores para remover temperatura. En este caso específico no. Por la altura que usamos y por el tipo de malla, el mesh que tiene, la anchura, entonces eso te permite suficiente aireación, pero no permite entrada de plagas. En el paso número 4, las camas las recubres, ¿verdad? Totalmente con plástico, haces el distanciamiento adecuado y utilizas el estaqueo. En este caso específico no usamos estaca de esa naturaleza. Esta foto la agarré precisamente porque fue aquí en Zamorano y teníamos en este caso pues disponibilidad de estaca. Pero en el campo puedo utilizar las estacas que cortan así de los árboles o puedo usar bambú, entre otros materiales que tienen dureza que le pueden dar, por ejemplo, en este caso, un buen tutoreo adentro de su macrotúnel. Y por último, tenemos el macrotúnel construido. Entonces, este tipo de macrotúnel te va a proveer a ti, en este caso específico, alta densidad de planta y vas a tener una producción, en este caso, puse Chile, de muy buena turgencia, de muy buena calidad y buen rendimiento, en este caso, del tipo de cultivo que estás queriendo, por ejemplo, producir. Para algunos productores o para algunos de ustedes que esté interesado, por ejemplo, en eso, estos son algunos datos de interés. Por ejemplo, el macrotúnel puede durarle de 10 años o 20 años, dependiendo cómo usted lo cuide, cómo usted maneje su macrotúnel. En este caso, cuando hablamos de 20 años, es un poquito más complicado porque la malla, cuando le está cayendo agua, va perdiendo, en este caso específico, la parte de la calidad del mesh. Entonces es muy difícil. Entonces nosotros aconsejamos manejarlo por 10 años y en este sentido 20 ciclos de cultivo.
aunque algunos productores meten 3 ciclos, por ejemplo, un chile te puede durar alrededor de 3 meses y medio produciéndolo, pero hay algunos que no calculan, en este caso, por ejemplo, el tiempo de corte. Por el tiempo de corte es que nosotros decimos que es mejor hacer correctamente 2 ciclos de cultivo. Las plantas pueden producir en este caso y en este sistema de 3 a 4.5 kilogramos de chile, que esto a usted, si ya lo calcula, por ejemplo, a nivel de campo y a nivel de productividad, usted en esos 700 metros cuadrados está produciendo alrededor de 7,000, 8,000 libras, en este caso, de chile verde o chile bolsón y de muy buena calidad. Ya ustedes pueden hacer el cálculo, por ejemplo, cuánto puede costar la libra. En el caso, por ejemplo, de los supermercados andará en 5, 6, hasta 7 lempiras la libra, pero cuando usted lo vende como productor se lo pagan entre 4.5, 5 lempiras la libra, ¿no? Entonces, con eso, si usted hace el cálculo, usted prorratea, por ejemplo, esta tecnología y la puede pagar alrededor de unos 2 años. Ya usted tiene cubierta aproximadamente toda la inversión que hizo en este tipo de macrotúneles. El plástico puede usarse en 4 ciclos. La siembra que se hace, como le mencionaba anteriormente, en 3 bolillos y es una alta densidad y se tiene pocos problemas de plagas. Entonces, esos datos que les estoy mostrando son datos que trabajamos, por ejemplo, en la parte de investigación a través del Centro de Innovación con estudiantes y con algunos productores que colaboran en esta tecnología alrededor de Zamorano y en otros países. Esta tecnología, por ejemplo, ya se ha difundido enormemente en muchos lugares, así como el SEC, por ejemplo, que se ha difundido en muchos lugares, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, en África y en unos países, en este caso, del Caribe. Muy bien. Para continuar, lo último que voy a presentarles a ustedes es esta innovación muy interesante. Lo utilizan mucho en este caso, por ejemplo, los países de Indochina, la zona baja, por ejemplo, en este caso de Asia. En África muy poco todavía, pero en esa zona sí se está utilizando en la parte de Asia. Nosotros acá en Latinoamérica muy poco, pero sí en el caso, por ejemplo, de Zamorano, en Honduras específicamente, y en El Salvador, que hemos empezado a introducir la idea a través de este caso de un programa que tenemos en El Salvador, que es a través de un programa nacional que lo está apoyando, en este caso el gobierno de El Salvador, que se denomina, por ejemplo, Produzcamos en Huertos Escolares y con Eficiencia. Pero en el caso de Honduras específicamente, estamos desarrollando esta iniciativa con productores que están en la zona de Danlí, en este caso, y productores que tenemos acá cerca de Zamorano, en comunidades cerca de Zamorano, y la hemos estado evaluando por año y medio específicamente. O sea que ahorita ya llevamos un poquito de año, 8 meses, y esta es una tecnología interesante en donde se trabaja con gallinas de raza ponedora, no son criollas, sino de razas ponedoras, en donde hemos modificado y ajustado este tipo de jaulas para que esta jaula se pueda utilizar tanto por jóvenes, por personas adultas y por ancianos. Lo interesante de esto es de que tenemos un problema serio, fundamental ahorita en Centroamérica y que se ha incrementado y se ha realmente disparado, ¿no? Hay alta migración, por ejemplo, de jóvenes y es precisamente porque hay una escasez de oportunidades. Tanto jóvenes, varones como mujeres, pues si nos hemos fijado en los últimos años, han sido enormes, ¿no? La cantidad de jóvenes que ha migrado para otros lugares de Centroamérica, Estados Unidos, Europa y otros países. Hay poco o nada de empleabilidad rural. En algunas zonas sí hay empleabilidad rural, por ejemplo, cuando tenemos cafetales o cacao que emplean, en este caso, este tipo de cultivo, o hay, por ejemplo, producción de ganadería a escala media o mayor que pueden emplear, en este caso, por ejemplo, jóvenes y otros adultos en la parte rural. Pero es muy escasa en la mayoría de gente que trabaja, por ejemplo, en este caso en agricultura familiar, específicamente, que son los agricultores que nos proveen, en este caso, entre el 70 y el 75% de la cantidad de alimentos que a nuestra mesa llega. Otro problema es que las mujeres, en este caso, tienen muy pocas oportunidades. Entonces, hay muchos programas, muy buenos programas, por ejemplo, de emprendimiento rural, que involucra a la mujer, pero en este caso específico que les estoy mencionando,
muchas de estas zonas rurales en las cuales nosotros trabajamos en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, es muy poca realmente la oportunidad que se presenta para este tipo de población. Y la inseguridad, ya no digamos, la inseguridad alimentaria, en este caso y nutricional, y la inseguridad en este caso de los jóvenes para estar moviéndose, por ejemplo, en las zonas rurales, hoy en la actualidad pues es grande, ha crecido y no tenemos realmente disponibilidad y acceso de alimentos para muchos productores y familias productoras. Entonces, si nos vamos ya al contexto general, un poquito más a la microeconomía rural, vemos, por ejemplo, que es difícil el acceso a crédito a este tipo de productores o familias de productores o a este tipo de emprendimiento. Si no es que hacemos, por ejemplo, planteamientos buenos para desarrollar este tipo de iniciativas. Muy bien. ¿Qué usamos para este tipo de innovación? Bueno, se usan varillas de hierro o aluminio. Compramos tubo PVC 4 pulgadas, tubo PVC de 8 pulgadas que usted lo encuentra aquí en el mercado local. Toda esta tecnología que le estoy hablando usted lo encuentra en el mercado local o recursos locales en sus comunidades. Lámina de zinc. No necesita lámina de zinc, puede ser también un techito de paja, ¿verdad? O de zacate seco. Bandejas de recolección, porque eso sí lo va a requerir. Mallas de gallinero, que eso se encuentra en cualquier ferretería, incluso en las ferreterías que están en las comunidades en el sector rural. Uso de gallinas de raza, eso sí, eso puede ser un poquito de inconveniente, pero que puede ponerse a disposición con facilidad porque existen aquí en el país, en el caso de Honduras, sí existen bastantes razas en este caso que han sido ya dispuestas y están disponibles para la parte de producción de huevos. Y alimento concentrado, que en este caso específico tenemos que definitivamente buscarlo o en otros casos, como el caso que ha sido de Zamorano, balancearlo y proveer sistemas, en este caso, de alimentación alternativa para estos productores. ¿Qué es el concepto aquí? El concepto innovador es que se construye la jaula y en este caso específico es una jaula que tiene una dimensión que puede usted proveer, en ese caso, de 25 a 50 gallinas estabuladas. Nosotros estamos recomendando 50 gallinas porque pueden tener pues fácilmente movilidad. En estas gallinas tienen que tener una edad de aproximadamente 18 semanas, que es la edad reproductiva y de producción de huevos de la gallina. Entonces usted compra las gallinas en ese momento de 18 años de edad y empieza a tener producción de este tipo de gallina. Regularmente escogemos razas ponedoras, por ejemplo, que te dan un promedio de 300 a 340 huevos en el año. Entonces nosotros con una buena alimentación y suplir esa buena alimentación en esta parte de innovación es fundamental. Y tenemos, por ejemplo, huevos de calidad. Ya en Zamorano, nuestro experto acá en la parte de aves, que es un profesor que está trabajando la parte de innovación, en este caso de huevos que contienen ya omega, que es un aditivo adicional necesario y súper importante, por ejemplo, para la dieta, además de la proteína que provee el huevo, pudiéramos hacerlo también a nivel de campo. A nivel de campo y de comunidades, en lo que nosotros hemos probado, todavía no hemos incluido ese tipo de alimentación para proveer el omega. Sin embargo, podemos obtener huevos de excelente calidad y estos huevos hemos calculado que el 10% de la producción, por ejemplo, de huevos, lo consuma la familia para seguridad alimentaria y nutricional y el 90% o el 80% de los huevos que puedan producir sean para generación de ingresos. Esto facilita de manera muy perspicaz, o sea, es fácil y que podemos adaptarla a cualquier sistema, por ejemplo, en este caso agroecológico, sea que sea de mucho frío o muy caliente la zona o que sea una zona donde no haya gallina, no importa, podemos hacer este tipo de innovación para nosotros proveer, en este caso, alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, principalmente pues para estas familias que tienen desnutrición avanzada o desnutrición que usted no la puede a veces corregir, ¿verdad? Y que con este tipo de producción la podemos corregir. En el caso de El Salvador, por ejemplo, lo que estamos haciendo es juntando este tipo de tecnología y de este tipo de innovación, como les decía, en los huertos escolares,
precisamente para proveerlo bajo el sistema que ellos tienen, por ejemplo, de alimentación escolar, que eso perfectamente podemos hacerlo también aquí en Honduras, Nicaragua, Guatemala y otros países que tengan, en este caso, un sistema nacional, por ejemplo, de provisión de alimento escolar. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Voy a mostrarles un poquito qué es lo que esto realmente a nosotros nos interesa, cómo construirla, por ejemplo. El paso número 1 es escoger el lugar. Miren el área, qué chiquita, una área por lo menos de suelo, ¿verdad? De 2.5 metros a 3 metros. El largo, ¿no? 5 metros. El alto, perdón, 2.5 metros y el ancho 1 metro. Entonces, si se fija en un área pequeña, de unos 5 metros a 6 metros de largo puede tenerlo, y usted puede ubicarlo, ¿verdad? En un lugar seguro, esa jaula. El paso número 2 es que colocamos la construcción ya del armatoste, ¿verdad? Que se hace, y esto usted lo hace, por ejemplo, con estas personas que trabajan en metalúrgica, que hacen, por ejemplo, las ventanas de las casas, que las rejillas esas de hierro, o que construyen escaleras metálicas y eso. Ese tipo de personas es la que requerimos acá, y usted le brinda el diseño, él le produce ese diseño, y miren la facilidad, ¿no? Se hace la jaula, y se le coloca en este caso los comederos que nosotros mismos los podemos hacer, que son de PVC, tanto el de agua como el de alimentación de la gallina, y luego colocamos en el techito. En el caso de nosotros colocamos techitos que son de zinc, pero como les digo, puede ser de madera, puede ser de paja, todo es que le dé, por ejemplo, pues que le brinde sombra a la gallina para que no se estrese. En el cuarto paso, nosotros colocamos, ¿verdad? Abajo un tipo de bandeja corrediza para que capturemos, en este caso, las heces de la gallina. Y en este caso, nosotros le colocamos, por ejemplo, aserrín seco totalmente. Entonces, cuando cae todo el excremento ahí, el aserrín y el excremento revuelto, pues ahí no huele feo, a como huele, por ejemplo, en los gallineros que son comerciales o para producción de pollo, para producción de huevo comercial, que se siente un olor bastante feo y muy fuerte. En este caso específico, no. Eso lo neutralizamos directamente con el aserrín, y lo que hacemos es que las personas les indicamos de que lo vayan quitando, ¿verdad? En este caso específico, este es un grupo de jóvenes en la zona de Danlí, donde tienen, por ejemplo, sus jaulas bajo un techo, donde tienen su propio garaje, y ahí está funcionando perfectamente. Y por último, en el paso 5, ya queda construida, ¿verdad? La jaula, y las gallinas en la parte de abajo, de basal, donde ponen sus patitas, pues ahí ese malla también específicamente de un grosor de que permita que pase el huevo para recolección de huevo en el lado lateral abajito donde está, por ejemplo, el comedero. Muy bien. ¿Qué son algunos datos de importancia y de interés que usted debe conocer? Bueno, como todo animal, en este caso, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, producción de ganado menor, sea cerdo, cuy, allá en Sudamérica, o garrobo, por ejemplo, hay gente que se mete a producción de garrobos o conejos, etcétera. Usted requiere tener, por ejemplo, estas gallinas saludables. Y en este sentido, cuando decimos cuido de la gallina, es que tiene que ser una gallina y cuando se compre sea vacunada y desparasitada. Entonces esa gallina usted la compra como una gallina sana que puede utilizarla en este tipo de programas y de proyectos. Se usan alrededor de 50 gallinas por jaula, pero nada lo limita a usted que puede tener 100 gallinas y hace las dimensiones de la jaula para tener 100 gallinas. El alimento se proporciona a diario, esto sí, al recolectar los huevos se colocan directamente en cartones como los cartones que compramos en los supermercados, que vienen, por ejemplo, en dispensadores de 30 unidades. Usted puede tenerlos ahí y recolectar los huevos a diario. Si tiene 50 gallinas, créame que va a estar recogiendo alrededor de 45, 48 huevos, dependiendo cómo vaya aumentando la edad de la gallina, de 18 semanas a las 20 semanas. Incluso tenemos algunas gallinas que te ponen un huevo diario. Entonces son 50 huevos diarios. Y eso no requiere mucho esfuerzo. Lo puede hacer cualquier persona, un anciano, niños o mujeres o jóvenes, ¿verdad? Que quieran entrar, por ejemplo, en una iniciativa de este tipo. Cada 2 días hay que limpiar la bandeja, eso es lo que recomendamos, que puede hacerlo diario, pero cada 2 días
como mínimo para que puedan tener una bandeja limpia y que no huela feo ahí, ni huela mal. Y pueden reutilizar, por ejemplo, la gallinaza para fertilizar plantas y otras cosas que ustedes tienen en su finca y en sus lugares. La jaula debe estar siempre vigilada porque siempre tenemos amigos de lo ajeno y bajo sombra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante tener eso? Y es necesario que las gallinas se ejerciten. Entonces, recomendamos que cuando ya vayan como por las 30 semanas de edad, las gallinas pues hagan circulación, las saquemos de la jaula, hagan un poquito de caminata, hacer ejercicio de ahí en adelante hasta las 80 semanas, que es aproximadamente que tiene su capacidad de producción la gallina, pues entonces haga ejercicio para mantener una gallina pues sana y saludable. Para darles algún dato, ¿no? En este caso específico, por ejemplo, el requerimiento que tenemos en esta jaula, por ejemplo, una jaula de esa que alberga aproximadamente de 25 a 50 gallinas, a usted se la está produciendo en esta zona, por ejemplo, en Danlí, alrededor de 7,000 lempiras. Puede ser de que la consiga a 5,000, dependiendo, ¿verdad? Lo que usted quiera hacer, la fuerza que tenga ahí con el señor que hace las jaulas, ¿no? Y la propuesta que usted le haga para producir 1, 2, 3 o 5 jaulas, pues así va reduciéndose el costo, pero más o menos anda aproximadamente, hoy en la actualidad, unos 7,000 lempiras. Las gallinas, las 50 gallinas le está costando, esas gallinas de raza, nosotros usamos Leghorn, por ejemplo, en este caso, pero puede ser cualquier otra gallina, o sea, que esté produciéndose aquí como Rhode Island. Pero en el caso, por ejemplo, las Leghorn, el huevo es blanco. En el caso de El Salvador no se puede usar ese tipo de gallina porque ellos prefieren el huevo rojo. Entonces, en este caso nosotros usamos Leghorn. Pero la gallina, por ejemplo, le va costando alrededor de unos 200 lempiras, pero como le digo, si hacemos la negociación, puede costarle un poco menos, pero anda alrededor ahí también de unos 10,000 lempiras, ¿no? O sea, que usted tenga pues las 50 gallinas. Los alimentos, más las vacunas, más los cartones, más lo que necesita ahí, todo ya listo. Entonces, usted más o menos unos 3,000 lempiras. O sea que la inversión anda alrededor de unos 20 lempiras, 20,000. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener, por ejemplo, una inversión inicial, ¿verdad? Si acuerpamos a estos productores, ellos pueden recuperar esa inversión alrededor de unos 2 años, 2 años y medio en producción con la cantidad de huevos que produce. Y eso pues mantiene seguridad alimentaria y nutricional a estas personas, da empleabilidad rural y podríamos ajustar, por ejemplo, un proyecto súper interesante a una escala mayor una vez que ya comprobemos de que esto pues es bueno. A continuación les voy a presentar un videito pequeñito sobre esto. Permítanme un poquito, me salgo de aquí del share, ¿verdad? Y para mostrárselos, o permítame un ratito, quiero ver si lo puedo jalar de aquí. Quiero ver. A ver. Voy a salirme. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, yo aquí tengo, se lo voy a compartir. Bastante. Y agradecido porque esto ha venido, mire, a despertar un pensamiento en mí, porque yo la verdad esto de gallinas a mí me encanta. Dígame si lo ven ahí, ¿lo ven? Sí, ingeniero, ya lo podemos ver. Solo Ok, perfecto. Eso es un videito de 3 minutos para que miren, ese es un señor, doña Odilia y don Tulio de Chirina del Paraíso, ya ancianos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ha permitido, ¿verdad? Esta ayuda, ¿verdad? No, yo me siento agradecida con Dios, agradecida con Golden, que nos ha apoyado bastante. Y agradecida porque esto ha venido, mire, a despertar un pensamiento en mí, porque yo la verdad esto de gallinas a mí me gusta, pero con estas gallinas yo paso tan ocupada, tan bueno, que me siento alegre, ¿verdad? Feliz, porque la verdad esto es una bendición. Y es una bendición, ¿por qué? Porque uno se ayuda familiarmente, uno de allí pues están los alimentos, los huevos para la comida de la familia, bueno, de allí nosotros pues de ahí compramos concentrados, medicina para ella, porque lo que me gusta es verla sana. Y yo quisiera que así como uno se cuida del ser humano, así cuidar los animalitos también. Desde
Desde que me levanto yo ya solo pienso, ¿qué digo yo? Bueno, yo ya tengo un trabajo que en el hogar, ¿verdad? Y yo que me levanto ya a hacer mis quehaceres, voy a la cocina y de ahí vengo. Yo a las 6 ya estoy aquí, paseándole, echándoles agua, mirando a ver si está alguna enferma y luego pues Tulio se levanta él y ya empezamos juntos, ¿verdad? A hacer este trabajo, ¿no? Que los ha ayudado bastante, ¿verdad? Y lo manejamos mantenido bastante acá porque peor en este tiempo, no crea de esta enfermedad, esta pandemia, que uno no tiene ni a dónde salir. Pero entonces nosotros nos manejamos ocupados aquí, ¿verdad? Los huevos, bueno, mire, aquí como somos una familia, 2 familias vivimos cerca, nosotros de ahí sacamos la alimentación. Luego nos ocupamos también para comer y también de ahí hacemos para el concentrado de ellas y medicina de ellas. Y ahí les manejo el concentrado, ya tengo yo ya como, yo cuando miro que se va a terminar en un quintal, ya vengo con el otro, porque ellas mismas, ¿verdad? Sí, ellas mismas lo van. Hacen el huevo, lo que llevamos para el alimento. El resto lo compramos el concentrado. Me ha ayudado porque aquí vivo muy pendiente de esta gallinita y todo lo que necesitan es mucha atención y mucho cuidado. Cuando digo cuidado es con agua limpia, con comida, el aseo y el cuidado. Son seres vivos, son el descuido. Y no es de tanto si aquí los nietos nos ayudan. Y es trabajo no de un científico, es algo sencillo, es el descuido. Bien, y tal vez, ¿ven la presentación, Scarlett? Aún no, todavía estamos con el final del video. Ok. En la pantalla del video. Ahora sí. Ok, y nada más una pequeña reflexión, ¿verdad? La verdad que la investigación y la innovación son 2 cosas que es bien complicado la cuestión de financiamiento. Y bueno, vemos que en las universidades, ¿no? Hay instituciones incluso, ¿no? de gobierno, ¿no? Donde hay muy poca inversión en esto, tanto en la parte privada, pero donde más vemos inversión, por ejemplo, en la parte de innovación, y yo quería pues hacer valer eso, regularmente viene, por ejemplo, de fondos de cooperación, que ahí es donde nosotros, por ejemplo, como en la parte de ciencia, ¿no? Podemos trabajar un poquito algunos de estos elementos. En el caso de Zamorano, por ejemplo, trabajó en innovación, como 2 de las que les presenté ahí, por ejemplo, fueron fondos de USAID, directamente vinculado a través del Centro Regional de Innovación con la Universidad UC Davis. Esta parte de las gallinas, por ejemplo, a través de Kolping Alemania, y así muchas otras innovaciones y trabajos que se han hecho en la parte de investigación, pues definitivamente lo vemos más en la empresa privada, ¿verdad? En universidades que tienen pues un poquito más de fuerza en esto y donde ellos no manejan esta iniciativa por la parte de competitividad. Entonces, nada más quería dejar esta reflexión, ¿verdad? Para finalizar y con el mayor de los gustos, ¿verdad? Si hay consultas y pues si quisieran, creo que hay tiempo todavía un poco, ¿no? Podemos pues salir pues adelante con algunas consultas si alguien las tiene, ¿no? Gracias, ingeniero Julio. Sin duda ha sido como una información bastante enriquecedora para todos los que hoy estamos en este webinar. Tenemos realmente varias consultas y enhorabuena porque así usted pues, nos acompaña para poder responderles a cada uno de los participantes. Voy a estar alternando porque nos escribieron tanto en la caja de preguntas y respuestas y en el chat. Entonces vamos a empezar por algunas aquí en preguntas y respuestas y nos dice Edgardo Nolasco, ¿podría funcionar un macrotúnel pequeño para cultivar verduras en macetas en casa, como una alternativa urbana, por ejemplo?
Sí, perfectamente. De hecho, hay macrotúneles. Nosotros hemos probado aquí macrotúneles que ya llevan por lo menos dos hileras o 2 camas en este caso. Y los hemos hecho, por ejemplo, de 10 metros cuadrados, por ejemplo. Ese es un pequeño macrotúnel. Ahora, con la consulta de él, sí, puede usar macetera sin ningún problema y poner macrotúnel, ¿verdad? Pero en este caso, si usa macetera, utilizaría tal vez un macrotúnel abierto, precisamente pues porque le da un poquito más de calor la maceta, pero podría utilizarlo sin ningún problema. Si tiene malla, por ejemplo, no tiene que ser malla antivirus porque es un poquito más cara. Sí, puede usar tal vez una malla de la malla común que venden aquí en los mercados y usar su macetera. Y perfectamente elimina todo problema de plagas, ¿verdad? Que ese es el principal beneficio que le da el macrotúnel. Y en este caso eficientaría más el riego si ajusta, por ejemplo, las macetas con un proceso, qué sé yo, un balde, por ejemplo, un barril con una extensión, por ejemplo, de mangaritas para regar, porque me imagino que va a producir, por ejemplo, no mucho, ¿no? Porque en macetera pues no se produce mucho, a menos que produzca fresa. Fresa sí la puede producir, por ejemplo, en macetera en mayor cantidad y en este caso específico sí requiere, por ejemplo, un sistema de irrigación. Excelente. Tenemos 2 preguntas relacionadas siempre al macrotúnel, una de Francisco y otra de Eugenio, respectivamente. Dice Francisco, ¿cuáles hortalizas se recomiendan para cultivar en macrotúneles o cuáles no? Y Eugenio, siempre con macrotúnel, dice, ¿se puede implementar un cultivo vertical e hidropónico? Ok, con la primera pregunta, bueno, podría ser, yo lo que recomiendo, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con productores, es que siembren un cultivo que va a ser bueno para que ellos lo aprovechen por alimentación, ¿verdad? Pero un cultivo que también tenga mercado. Porque precisamente el macrotúnel está diseñado, este tipo de tecnología, con las innovaciones de tecnología, en este caso, por ejemplo, para cambio climático, está diseñado para que esté dándole producción continua. Entonces, eso significa que si se trabaja en un programa, en un proyecto, fácilmente podemos conectar este productor a mercado con hortalizas de buena calidad. Entonces, ¿qué hortalizas recomiendo yo? Por ejemplo, chile bolsón o chile verde, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene buen mercado. Puede utilizar también chile jalapeño, que tiene una excelente ventana de mercado. Puede utilizar, yo tomate no recomiendo mucho, pero puede utilizar tomate, en este caso tomate pera, que tiene más resistencia, no tomate de mesa redondo, sino pera, que podría tener en este caso más fortaleza la planta, y el problema es que lleva un poquito más de cuidado. Puede ser pepino, por ejemplo, en este caso que el pepino le da alta productividad. Puede meter un sistema de espaldar dentro del macrotúnel para tutoreo y le da 4 veces más, por ejemplo, producción de pepino para no tener pepino en suelo. Y en este caso específico, puede llevarlo a una producción, por ejemplo, interesante para una ventana de mercado que no existe, por ejemplo, de pronto aquí en las capitales. O puede sembrar pepinillo, que también se puede consumir a nivel de pequeños productores y que tiene también un buen mercado. Otros que tienen buen mercado, en este caso, por ejemplo, es el apio, ¿verdad? El apio puede sembrarlo ahí. La zanahoria puede sembrarlo en macrotúnel sin ningún problema. Y cebolla. Aunque cebolla, si a mí me dicen cebolla en macrotúnel o cebolla en campo abierto, preferiría campo abierto porque la cebolla es más resistente, ¿verdad? Entonces podría obviar el macrotúnel en este caso y poner cebolla ahí. Esos serían tal vez los cultivos que más o menos recomendaríamos. Por otro lado, si tenemos la capacidad de elevar, por ejemplo, la altura del macrotúnel, podríamos sembrar, por ejemplo, maíz dulce. Uno diría maíz, pero maíz mejor a campo abierto. No, maíz dulce, por ejemplo, hay ciertas variedades que son súper suaves, muy ricas y muy dulces, que podemos sembrarla, ya la hemos probado aquí nosotros en Zamorano, con algunas variedades, por ejemplo, que vienen de otras compañías productoras de semillas, y es excelente la producción. No usamos químicos, no usamos nada, solo que sería, por ejemplo, para una producción media, porque no tendría tanta producción como se hace, por ejemplo, a campo abierto. En relación a la otra pregunta, por ejemplo, cultivos hidropónicos,
precisamente, ¿no? O sea, el cultivo hidropónico, aunque nace, por ejemplo, de producciones externas a suelo abierto, a campo abierto, el cultivo hidropónico se socializa y se hace mucho más amplio y mucho más grande en este sentido en cultivos protegidos. Y sí, el cultivo hidropónico es perfecto para hacerlo, por ejemplo, en macrotúnel, aunque yo aconsejaría más, por ejemplo, un cultivo hidropónico, en este caso, casas mayas, que no la vimos acá como una innovación, como un trabajo, pero son dimensiones más grandes en este caso que la del macrotúnel. Por ejemplo, un macrotúnel anda de 500 a 700 metros cuadrados, una casa maya andará alrededor tal vez de unos 2.000, 2.500 a 3.000 metros cuadrados. Entonces, un cultivo hidropónico puede manejarlo en una asociación, por ejemplo, de pequeños productores, por la inversión que hay que hacer y producir a mayor escala, en este caso con la parte de hidroponía. Listo, muchas gracias, ingeniero. Silvia nos solicita el link para poder compartir el webinar. Silvia nos puede encontrar en el Foro Innovación Sana en Facebook y directamente compartirlo de ahí. O si no, mi compañera Isabela también puede copiarnos el link por el medio del chat. Muchas gracias. Dice Ala, ¿es posible instalar macrotúnel en zona costera con altas temperaturas que ahí imperan? No es recomendable, pero hay zonas, por ejemplo, en donde usted tiene viento, ¿verdad? Y que hay momentos del año en los que usted puede sembrar, por ejemplo, podría ser, pero en este caso específico, si se hace, por ejemplo, siembra de macrotúnel a la orilla, no a la orilla, sino a nivel del mar, en este caso específico, tendrían que ser hortalizas adaptadas, en este caso, a zona seca. Por ejemplo, en Honduras hay un programa bonito que está manejando DICTA en este caso, que son, por ejemplo, hortalizas traídas de Brasil. Aquí se hizo una prueba y se trabajó un poquito para la parte de adaptación. Son hortalizas y tienen ellos, creo que tienen todavía el stock de semilla para hortalizas, en este caso, de zona seca. Porque regularmente las hortalizas se te producen súper bien de 400 metros hacia adelante, arriba del nivel del mar. Entonces usted tiene excelente producción de hortalizas. Por ejemplo, zonas de Comayagua, en el caso de Honduras, más alto en Tibucá y todo eso, hasta incluso a nivel, por ejemplo, de 50 metros usted puede producir buenas hortalizas, pero tiene que ser hortaliza adaptada, por ejemplo, en este caso, a clima seco o a temperatura seca. En el caso de macrotúneles, yo lo recomiendo más para elevaciones arriba, ¿verdad? De los 200 metros hasta arriba, hasta 1.200 metros, nivel del mar, porque podemos tener pues un mejor control, mejor producción que en zonas muy bajas. Si es zona baja, podemos revisar, por ejemplo, la persona que tiene interés, qué otros cultivos realmente podría trabajar, ¿verdad? Porque en zonas bajas a nivel del mar, donde las temperaturas son elevadísimas, regularmente lo que se siembra son granos básicos y hortalizas, como le digo, aclimatadas ya a ese tipo de altura a nivel del mar. Listo, excelente. Nos comenta que han sido muy interesantes todas las innovaciones y tiene algunas consultas, que si pueden acceder a estos fondos, organizaciones de base comunitaria, formalizadas, estudiantes que trabajan como voluntarios comunitarios, asociaciones Claro que campesinas, de que solo pueden acceder a estos fondos de organizaciones formales, se reconocen sueldos y salarios, gastos indirectos. Sí, ¿me lo consultas a mí? Sí, él está preguntando si todas estas asociaciones o personas pueden acceder. Sí, claro, todo mundo. O sea, de hecho, o sea, cuando desarrollamos algo acá, ¿verdad? En Zamorano, o yo creo que en todas las universidades, pues son a disposición de la gente que requiere eso y de los que quieran, ¿no? Siempre y cuando den el derecho de autoría, porque es una cuestión que se va trabajando, se va socializando y nada más, ¿verdad? Ya cuando, por ejemplo, trabajas con este tipo de innovación, eso sí recomiendo, es bueno tener alguna asesoría. Primero, para que después trabajen solo, para que así puedan desarrollar, por ejemplo, bien y potencializar correctamente la producción en este tipo de tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de muy pequeños productores, yo recomiendo que si hay programas, por ejemplo, y proyectos que son de seguridad alimentaria y nutricional, pues definitivamente pueden utilizar esta tecnología y se puede ampliar y hacer el escalamiento a mayor cantidad de familias, siempre y cuando, ¿verdad?, se estudie bien, por ejemplo, la zona
los lugares y las regiones donde pueda montarse este tipo de tecnología. Claro que sí, sin ningún problema. Creo que usted ha respondido también la siguiente pregunta de Marlene Brevet, que dice si alguna organización está promoviendo estas iniciativas, si se desea apoyo a una comunidad rural, y creo que pues Zamorano es una de ellas, y quizá otras organizaciones de cooperación internacional actualmente estén también impulsando, solamente quizás como de ir a tocar la puerta o proponer este tipo de iniciativas y pues solicitar los apoyos. Sí, hay que hacer un esfuerzo. Sí, Luis Diego dice, ¿cuáles son las dimensiones de la jaula para cantidad de gallinas mencionadas? Ok, las dimensiones que le mostré ahí, ¿verdad? Que van alrededor de 5 metros de largo por 1 metro de alto para que haya suficiente aireación, es una dimensión correcta para alrededor de 25 a 30 gallinas. Ahí. Si le aumentas un poquito, 1 metro y medio más, entonces te da alrededor de unas 50 gallinas, bien, y la puede manejar correctamente, de esa manera. Bien. Vamos a ir agilizando un poquito más porque tenemos bastantes. Aquí Eduardo, pues creo que ya también el ingeniero lo respondió, que dice cuánto mide la altura del Marco-Brunner, si está recomendado para el clima cálido a temperaturas de 30 a 40 grados centígrados. Sí, recuerden que cuando se usa, por ejemplo, malla antivirus, es una malla porosa, ¿verdad? No es como los greenhouse, que son sellados, que requieren en este caso específico ventiladores para extracción o extractores, en este caso, para extraer la temperatura. En el macrotúnel, la altura anda alrededor de unos 2 metros. Lo que le da, por ejemplo, el arco, cuando usted agarra el arco de esos tubos, que son los que se usan, por ejemplo, para conducción de agua potable en las casas, y eso, ese tubo que decimos nosotros que es galvanizado o de hierro, entonces se unen 2 tubos y esa altura aproximadamente anda alrededor de 1.5 a 2 metros. Ahí anda la altura y eso es suficiente para trabajar. Cualquier persona puede entrar a trabajar y no tiene problema. En este caso la temperatura se regula con las entradas del macrotúnel y la porosidad en este caso de la malla. Súper bien. Dice Luis, ¿qué ángulo se debe dar al piso para que el huevo ruede? Ok, sí, bueno, cuando tienes las dimensiones de la jaula, ¿verdad? El ángulo que está ahí es un ángulo que anda alrededor de es como 10%. De 5 a 10% el ángulo, entonces el huevo cae despacio y va sobre la mallita y cae y se recoge ahí. Se mira ahí en la jaula, ¿verdad? Pero cae en ese ángulo de 5 a 10%. Cuando tienes, por ejemplo, personas adultas y todo eso, el ángulo anda alrededor de 2 a 3%. O sea, es un ángulo bien poco para que así el huevo vaya cayendo despacito y eso lo recogen las personas. No se quiebra porque está diseñada la canastita para que recoge el huevo. Súper bien. Recuerden que el huevo a veces cae sucio. Entonces, cada día que se recolecta, lo que les decimos a la señora o a las mujeres que están trabajando dentro de esto, que son más cuidadosas que los varones, que lo limpien, ¿verdad? Lo hacen en el huevito y lo vayan clasificando de una vez colocándolo en la cajilla. Porque hay huevos, por ejemplo, pequeños, medianos y grandes. Cuando ya más o menos esté como a 30, 40 semanas de producción la gallina, según nuestros expertos acá en Zamorano, ya el huevo más o menos se estandariza, ¿verdad? Entonces va de medio a grande. Ahí ya usted ya tiene, por ejemplo, menos que está trabajando con la selección, pero de esa manera pues selecciona para venta y para consumo. Súper interesante. Y dice Carlos que son excelentes ideas. ¿En qué lugares están estos proyectos para ir a visitarlos? Y también hay otras preguntas que se originan de esta forma. Ok, No sé si está en Honduras, nosotros, como le digo, empezamos a desarrollar esto el año pasado. Entonces, todavía está en etapa de evaluación, pero muchos ya evaluación ya terminamos. Entonces, algunos de estos proyectos todavía activos y que están en fuerza con gallinas de 18 a 30 semanas en Danlí, El Paraíso. Hay varias zonas y tenemos como unas 10 comunidades. La que les presenté se llama Chirina, yendo, por ejemplo, para Jamastrán, esa zona de Danlí. Ahí tenemos algunos. Hay 2 hacia la zona de Pescadero, como cuando uno va al Paraíso, hacia Nicaragua. Ahí hay como 2. Y otras tienen que meterse pues hacia el Paraíso. Otras en Teopacenti. Hay como 2 o 3 ahí en Teopacenti, igual en esa zona. No tenemos ahorita en las zonas cercanas de Zamorano
Y si es del Salvador, por ejemplo, ya la tenemos en zonas, por ejemplo, en 3 departamentos del Salvador, en este caso, que están trabajando directamente con nosotros. Cerca de la capital del Salvador hay una, en Morazán hay otra y otra no recuerdo ahorita si es Cuscatlán, no recuerdo el nombre, pero en esos departamentos. Pero podemos hacérselo llegar si me hacen la consulta por correo, con mucho gusto. Excelente, eso le iba a decir, que cualquier gestión directa pueden ser directamente, Sí. como usted valga la redundancia. No hay problema. Y dice, para las ponedoras, ¿qué tipo de alimento concentrado utilizan y cuál es el costo mensual? Ok, si se fijaron en el dato que les puse, ¿verdad? De la presentación, en alimentos, pero ahí van las cajillas, van las vacunas y todo eso, anda alrededor de unos 3,000 lempiras, o sea, en el lote completo de gallinas. Desde que usted la usa, ¿verdad? Hasta que termina su proceso de producción. Son alrededor de unas 75, 80 semanas. Eso usted va a gastar alrededor de unos 3,000 lempiras. Entonces, ¿cuánto de eso, por ejemplo, dónde lo puede conseguir? Tiene que ser con las compañías que hacen concentrado. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Que habría que agilizarse si se hace un programa. Cómo poner a disposición el alimento. En el caso de nosotros, por ejemplo, acá, nosotros proveemos el alimento balanceado para gallina ponedora a partir de Zamorano. Sin embargo, ya hay, por ejemplo, productores que están produciendo gallina en la zona de Alí y lo compran pues comercialmente. Esa es una de las desventajas que podría tener en este caso la innovación. Habría que proveer realmente, ¿verdad? O poner a disposición el concentrado en la zona. Ahora, hay zonas donde es difícil accesar y no pueden conseguir concentrado. Nosotros tenemos en el programa, a través de nuestro experto en AVE, alimento alternativo. Lo que pasa con el alimento alternativo es que no le va a dar la gallina un huevo diario. Al usar alimento alternativo, usted no puede suplirle a la gallina algunos elementos que son necesarios para la construcción del huevo como tal. Entonces, la gallina se reduce hasta en un 50% la postura. Entonces, si tiene, por ejemplo, 50 gallinas, al día va a recoger 20, 25 gallinas, que es la gallina criolla que tenemos, por ejemplo, en la actualidad, que más o menos esa es la producción que tiene. Igual pasaría, por ejemplo, con estas gallinas que son de raza ponedora, se reduciría bastante la producción y la postura del huevo, si no tiene, por ejemplo, concentrado. Pero el productor o la familia productora puede hacer su propio concentrado. Listo. Y en orientación a este tema, Mónica dice que cuánto puede generarse al mes si una familia tiene estas 50 gallinas ponedoras. Ok, sáquele el cálculo, ¿verdad? O sea, si hacemos un cálculo rapidito y pone 50 gallinas y tenemos concentrado total, ¿verdad? Que se la estamos dando como tal, el cuido, la calidad, por ejemplo, de la gallina como tal, entonces usted tiene un huevo diario, ¿verdad? Nosotros hacemos el cálculo, por ejemplo, que salgan 40 huevos, no 50. Cuando sacan 40 huevos, si usted lo vende esos huevos a 3.50, entonces saque su cálculo, cuánto tiene, por ejemplo, en ese caso diario y cuánto tendría mensual. El cálculo que nosotros tenemos ahorita es para que la familia productora prorratee o pague su inversión, por ejemplo, en este caso, cuando ya saca el primer ciclo completo de las 80 semanas. Y eso significa aproximadamente 1 año y medio. Entonces, en año y medio ya casi están aproximándose a cubrir, por ejemplo, en este caso, la inversión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Como son programas de seguridad alimentaria y nutricional, le ofrecemos la jaula y le damos alimentación a la gallina alrededor de unos 4 o 5 meses. Y después ellos van pagando de lo mismo que van vendiendo los huevos, van pagando su concentrado. Eso hacemos, pero pueden haber otros programas que le den mayores facilidades, ¿verdad? La idea nuestra es soltar al productor en su primer ciclo, a las familias productoras, y ellos poder continuar solos produciendo con ese capital semilla que se les dio. Entonces, la inversión interesante aquí es tratar de producir un huevo diario. Si usted tiene un programa, por ejemplo, en donde tiene 100 familias productoras produciendo 50 huevos diarios, usted está produciendo 5,000 huevos. Eso aproximadamente, usted le da alimentación alrededor de unos 4,000 personas o 4,000 niños, ¿verdad? Más o menos. ¿Se imagina esa producción y esa calidad de seguridad alimentaria y nutricional donde está proveyendo proteína? Puede hacerlo correctamente. Y no hemos tenido problemas, por ejemplo, en la venta de los huevos. Cuando son en las comunidades, más bien nosotros tenemos problemas porque creemos que lo que suplimos fue muy poco.
porque lo hicimos con seguridad alimentaria y nutricional. Pero se ha aumentado las ventas, por ejemplo, de estos huevos a nivel local, comunitario. Y ya tenemos, por ejemplo, jóvenes productores que tienen, por ejemplo, han comprado hasta 1000 gallinas para poder ellos producir, por ejemplo, suficiente huevo para venta. Y nosotros, pues, no podemos llegar a esos niveles. Cuando es seguridad alimentaria y nutricional, podemos hacerlo de 50 a 100 gallinas para que puedan ellos perfectamente manejarlo como familia. Listo, ingeniero Julio. Tenemos otra que dice, ¿se puede implementar forraje verde hidropónico en el macrotúnel? No tengo experiencia en eso. Podría ser, fíjese, no tengo experiencia, honestamente. Si es forraje verde, ¿como para qué? Por ejemplo, ¿sería para alimentación de qué? ¿De ganado o forraje verde para grama? No sé. No he tenido ninguna experiencia en eso, pero podríamos investigar un poquito. Súper bien. Dice César, ¿podrían facilitar el diseño de estas dos innovaciones para réplica en comunidades? Creo que se pueden acercar a la Universidad de Zamorano para que Sí. también tener más información. Perfectamente. Con gusto se lo podemos brindar. No hay ningún problema. Dice, el macrotúnel ayudaría con un problema de saltamontes. Tengo algunos en mi huerto, en el jardín de mi casa. ¿Se puede implementar el macrotúnel aunque sea en un espacio 4 por 2 metros? Sí, perfectamente. Y ahí no habría ningún saltamonte. Ok. A menos que el saltamonte, cuando coloque el macrotúnel, ya haya huevos de saltamonte, por ejemplo, ahí. Entonces puede tener una población de saltamonte dentro de su macrotúnel. Pero como en el diseño, cuando lo va construyendo, nosotros hacemos una limpieza total de eso, doble excavado para sembrar, aunque sea poquito así, 4 por 5, 20 metros cuadrados, o 2 por 5, 10 metros cuadrados, usted nunca va a tener saltamontes ahí, ¿verdad? Perfecto. ¿Hay algún resultado del uso del macrotúnel corredor seco? Creo que usted mencionó algunos lugares, pero no sé si está. Sí, por ejemplo, nosotros estamos en el corredor seco, solo que es el corredor seco que tiene quizás menos preponderancia que el corredor seco occidental, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Lempira, Itibucá, La Paz, todo eso ahí no es un corredor seco priorizado, hasta en este caso por Honduras. Pero nosotros acá en Zamorano, desde Choluteca hasta el Paraíso, también es corredor seco. Si usted calcula, por ejemplo, las temperaturas y ve las temperaturas que tenemos acá, igual, pues no, a veces no varía mucho con el corredor seco del otro lado. Entonces, sí, tenemos aquí, por ejemplo, algunos macrotúneles en la zona, yo diría, corredor seco de menos preponderancia, y podemos producir perfectamente hortalizas, porque aquí hay zonas del corredor seco que están arriba de 100 metros sobre el nivel del mar, 200 metros, 400 metros, y es corredor seco, ¿verdad? Entonces, precisamente porque las precipitaciones de agua que tenemos es muy poca. Los alargamientos, en este caso, por la parte de cambio climático, en términos del periodo seco, son largos también acá, y entonces puede usted producir hortalizas con poca cantidad de agua, sin problema con macrotúneles. Perfecto. Tenemos comentarios también, agradecemos por escribirlos, solamente quedamos por el tiempo agilizando y respondiendo nada más preguntas. Dice Eugenio, ¿cómo regulan la evapotranspiración del macrotúnel en áreas áridas? Ok, en áreas que son áridas, lo que hacemos es que hacemos macrotúneles semiabiertos en la parte de arriba, precisamente porque hay problemas, ¿verdad? O sea, con la parte de altas temperaturas. Por ejemplo, Nacaome, digamos, que está casi abajo nivel del mar acá, o Choluteca, o zonas que tienen, o sea, altas temperaturas. Si usted construye un macrotúnel, tiene que hacerle un techo semiabierto. Y eso, pues, facilita en cierta manera la producción, y habría que tener un poco de cuidado en la parte de manejo a lo interno si tenemos problemas, por ejemplo, en este caso, de mosca blanca u otro chupador que sea peligroso en este caso, para algunas solanáceas y siembra solanácea. Ok, ingeniero, no sé si comentó los costos del macrotúnel, pero si lo puede volver a repetir rápidamente para que lo puedan escuchar. No, no lo había comentado, pero un macrotúnel, por ejemplo, de unos 700 metros cuadrados que le dan 8 más o menos 8 camas, ¿verdad? De alta densidad, y que le produce alrededor de 7,000 a 8,000 libras de chile bolsón. El costo de ese macrotúnel le anda alrededor de unos $2,400. Todo, o sea, todo lo que es los materiales, la semilla,
los insumos que usa, el sistema de riego, etcétera. Ese tipo de macrotúnel para alta producción, si usted, por ejemplo, siembra 2 años consecutivos, 4 ciclos, usted paga totalmente la inversión con ese tipo de cultivo. Lo que hacemos es que sugerimos, cuando van a usar un macrotúnel de esas dimensiones, que los productores en este caso se asocien o sean familias productores asociadas para que puedan tener, por ejemplo, dimensiones como esa, producciones de ese calibre y producto que puede competir perfectamente con mercado local o supermercado. Okay. Muchos nos están preguntando sobre la presentación y cómo pueden volver a ver el webinar. La presentación, pues al final con el ingeniero Julio podemos gestionarla y enviarla a los contactos que nos escribieron, y el webinar va a estar siempre publicado por el Foro Innovación Sana en nuestro Facebook. Ahí lo van a poder ver siempre para poder compartirlo a otros contactos. Nos escribe Daisy que si en zona de Guayavías se puede dar el microtúnel. Desconozco dónde es Guayavías, no sé, ingeniero, si usted sabe. Bueno, hay Guayavías en varios departamentos, ¿verdad? Hay Guayavías en Olancho, hay Guayavías acá cerca también de Zamorano, ahí por Tatumbla, y no sé qué Sí, no específicamente. Sí. Para inversiones de estos proyectos, le recordamos que puede como abocarse a cooperación internacional, universidades como Zamorano, para ver qué se puede gestionar, porque hay muchas personas que dicen dónde lo puedo gestionar. Entonces, solamente es como ir a tocar la puerta para poder hacerlo. Dice no que ahí hubo un caso de una familia que empezó con ponedoras y lastimosamente estas familias copiaron la idea y se saturó el micromercado. Entonces, como resultado, la familia ya no generaba ingresos y terminó consumiendo los huevos y por último las gallinas. Terminó eso. Entonces, bueno, gracias por su comentario. Dice que si tiene algún material de información sobre la elaboración del concentrado artesanal que supla todas las necesidades de gallina. Tendríamos que hacer, por ejemplo, se tendría que hacer la conexión directamente con el experto acá nuestro, ¿verdad? Nunca ha sido un problema eso. De hecho, hay algunos cursos que se dan acá para hacer, por ejemplo, materiales locales, ¿verdad? Perdón, alimentación alternativa con materiales locales. Se puede dar también a través de cursitos que podemos desarrollar, o pueden hacer la consulta directamente a través de correos con los expertos acá. Si usted entra, por ejemplo, a la página web, ahí va a ver, ¿verdad?, quiénes son los expertos en las áreas, por ejemplo, de producción acá de Zamorano, y ellos gustosamente pueden contestar eso. Para esta presentación yo envié al señor Héctor Barletta la presentación, creo en PDF, no sé, pueden compartirla, no tengo ningún problema y ningún inconveniente, ¿verdad? Perfecto. No queremos omitir ninguna pregunta, pero aquí hay una que no es tan específica. Tal vez usted, ingeniero, sabe qué significa FBH. ¿Se podrá en el macro? No, desconozco, pero... No sé qué quiso decir, pero... Sí. Pasamos a la siguiente. Pero puede hacernos la consulta después, ¿verdad? También por correo, a ver si tal vez nos explica un poquito más. Sobre Guayavías, dice ahí sí que queda delante de las mesas a 30 minutos del Zamorano. Ok, aquí sí, perfectamente puede sembrar en macrotúnel, no hay ningún problema. Sí. Guayavía puede hacerlo. Toda esta zona aquí de Zamorano hasta Danlí, el Paraíso, puede hacer macrotúneles sin problema. Listo. Perfecto. Vamos a terminar con las del chat, porque hay varias, bueno, creo que hay muchas que ya quizás se respondieron. Vamos a ver por aquí. Dice, ¿cuál es el costo de la jaula y su variabilidad? Ya la tenemos. ¿Usan concentrados caseros o ya que hay un problema en la zona rural? Dice una participante. Tal vez hay que agregar un poquito. Si agarra realmente el diseño, ¿verdad? Y lo compagina, por ejemplo, para empleabilidad, es mejor meterlo, por ejemplo, en un programa de emprendimiento rural, que en ese sentido, entonces se vuelve mucho más efectivo en términos de cómo producir, por ejemplo, los huevos, cómo manejar la gallina y la inversión que requiere. Entonces, okay, si se maneja en ese diseño, pueden trabajar varias mujeres en ese caso, ¿verdad?, como grupo, y desarrollar todo un programa, por ejemplo, de provisión de huevos. Pueden ajustarlo directamente y vendérselo al mismo gobierno para la alimentación escolar, o en la misma comunidad hacer su propio diseño para venta. Pueden emplear, por ejemplo, personas que hagan la comercialización, personas que cuiden las gallinas y personas que consigan todo lo que son los materiales y eso para las gallinas.
Entonces, se puede manejar a nivel de emprendimiento rural también. O sea, no solamente para alimentación propia de familia, que ese es el diseño que tuvimos nosotros, pero ya también lo hemos manejado como emprendimiento. Y eso pues, definitivamente puede ser beneficioso si se calcula bien y se hace un estudio breve primero, que es la población que se va a sugerir en este caso para proveer este tipo de producto, ¿verdad? Excelente. Hay consultas de que si Zamorano puede dar como una asesoría, si en caso que se quiera implementar, el ingeniero pues sin duda lo ha comentado, que no hay ningún problema. No hay problema. Puedan acercar a la universidad para que puedan tener este tipo de asesoría que sabemos que va a ser de mucha ayuda para un desarrollo rural. Bueno, solo tengo 2 minutos porque tengo que salir a otra reunión. Entonces, Ok. si puede condensar, por ejemplo, alguna de las preguntas, se lo voy a agradecer. Listo. Bueno, hay varias ingenieros realmente, tenemos bastantes y creo que los espectadores están bastante interesados. Vamos a ver si tenemos otra por aquí. Todo este webinar va a estar publicado en nuestras redes, no se preocupen. Y de igual forma se pueden abocar a nosotros también en Eurosano Occidente, en nuestras redes sociales, para ver de qué forma podemos gestionar el resto de respuestas o esos contactos con el Zamorano para que ustedes puedan tener una mayor amplitud de este tema, ¿verdad? Creo que hay muchas preguntas relacionadas siempre con las respuestas que usted ha dado en esta mañana. Vamos a tomar todos los datos de las personas que nos compartieron el correo para poder compartir la presentación. Sin embargo, como les comento, esto va a estar publicado siempre en el Foro Innovación Sana en el Facebook y ahí van a poder volver a ver la presentación del ingeniero en caso de que necesiten ya inmediatamente una información de la cual él compartió en esta mañana. Por el tema del tiempo y dado que hemos respondido la mayor parte de preguntas, que nos han escrito, entonces vamos a dar por finalizado este webinar el día de hoy. De igual forma, yo voy a quedar conectado unos minutos para poder seguir recibiendo algunas correos que la gente está escribiendo en el chat todavía para poder darles una respuesta posterior a este webinar. Yo voy a quedar un poco conectada para poder responderles. Tal vez nada más para finalizar, ¿verdad? Yo quisiera también agradecerles, ¿verdad? Por su tiempo, su dedicación para estar acá compartiendo algunas ideas. Sé que hay muchas personas con mucha experiencia. Saludos a algunos colegas ahí que me escribieron, Agustín, Héctor Santos y otros colegas que están ahí, a Jorge Quiñones, ¿verdad? Por su amable atención para esto. Héctor Barletas también que me contactó para que habláramos un poco sobre esto. Nada más decirles que realmente pues nos sentimos agradecidos por habernos incorporado dentro de esto y que estamos a la orden, ¿verdad? Para cualquier otra idea o discusión que ustedes tengan en relación a este tipo de cosas. Y al mismo tiempo decir, ¿verdad? Un agradecimiento a las instituciones, de hecho, que financian este tipo de iniciativas, ¿verdad? Que también lo mencioné atrás, pero que financian estas iniciativas para el beneficio, ¿no? De la seguridad alimentaria y nutricional de todos nuestros pobladores, especialmente el sector rural, que es muy empobrecido en este caso para Honduras y la zona centroamericana como tal. Entonces, pues, quedo a la orden, ¿verdad? De ustedes. Y en cualquier caso, pues aquí también Zamorano con las puertas abiertas, no con la pandemia. Ahorita no puede entrar nadie a Zamorano, ha sido desde la pandemia un poco complicado, pero siempre pues las puertas abiertas para consulta y algún otro tipo de comentarios que quieran que discutamos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, por su tiempo, por su dedicación en poder instruirnos en esta mañana con estas 3 innovaciones, que sabemos que también hay muchas más que Zamorano está implementando. Y pues enhorabuena por este tiempo y por su compañía, por su dedicación y todo, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. Sin problema, usted puede retirarse. Yo voy a estar conectada mientras las personas siguen escribiendo sus correos para poder compartir la presentación. Sin más, los participantes que están conectados y ya deben desconectarse, con mucho gusto lo pueden hacer. Les agradecemos a ustedes por el tiempo, también por participar en este webinar. Y no es de mucho alegría que este conocimiento haya sido de mucho provecho para ustedes y esperamos que pues se puedan ir replicando estas iniciativas innovadoras
a nivel de país, ¿verdad? Para el desarrollo de nuestra gente en la zona rural y pues también en la urbana. Un gusto, Bueno, ingeniero. saludos, Carla e Isabela. Hasta pronto. Pues. Mucho gusto. Un gusto. Adelante. Gracias a todos los que siguen conectados. Gracias por escribirnos sus correos. Vamos a tratar de gestionar el envío de esta presentación. Sin embargo, reiterarles que nos pueden encontrar por Facebook e Instagram en el Foro Innovación SAN y como Eurosan Occidente también. Ahí están todos los webinars que hemos estado transmitiendo en estas últimas semanas que han sido muy interesantes y pues ahí también van a poder volver a ver la presentación del ingeniero para que ustedes puedan obtener la información de inmediato, ¿verdad? Sin ningún problema. Pueden darle compartir en cada una de sus páginas de las organizaciones y agradecemos también pues por esa asistencia que el día de hoy han tenido con nosotros. Voy a estar conectado unos minutos más por las personas que siguen conectadas y quieren seguir escribiendo sus correos y agradeciendo de nuevo su compañía en este webinario. Nos vamos a ver en el próximo, que esperemos también puedan acompañarnos y que sea una temática de mucho interés para ustedes. Agradecidos y les mandamos un saludo desde Eurosan Occidente.